chicos, feliz día para todos. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, bien de salud y sobre todo muy juiciosos en las actividades que tenemos y que hemos desarrollado en lo que va del curso. El día de hoy les voy a pasar un pequeño video en el que continuamos con la utilización de las herramientas. Entonces voy a abrir aquí un nuevo dibujo, nos acercamos a la coordenada 0,0, los cuadros más pequeños, ahí están. Y el día de hoy, en la clase pasada llegamos hasta la herramienta mover o desplazar. Hoy vamos a trabajar girar, escalar, estirar, recortar, alargar, chaflán, filet y descomponer. Entonces, en ese orden de idea, vamos a empezar con la herramienta girar. Entonces, veamos el concepto. Nos dice que la herramienta girar sirve para girar objetos alrededor de un punto base. Puede girar los objetos seleccionados a un ángulo absoluto alrededor de un punto base. Bien, entonces esa es la premisa principal. Esta herramienta esencialmente sirve para girar objetos, pero debemos conocer el punto central o el punto de giro. Entonces, para ello vamos a desactivar la grilla aquí y vamos a seleccionar una polilínea. En la polilínea vamos a hacer una línea de 10 metros, perdón, 10, ahí está, ¿verdad? Y con esta línea vamos a explicar la herramienta. Al seleccionar la herramienta girar, el programa nos dice claramente acá abajo: designe los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Este es el objeto que voy a designar. Confirmo. Luego me dice, especifique el punto de origen. Si yo quiero, puedo especificar varios puntos, ¿verdad? Puede ser el punto medio, puede ser el punto final o puede ser el punto final. Profesor, no me salen las referencias de objetos. Repito y recordamos clases anteriores que es cómo activar la referencia de objetos. Entonces, para ello aquí, esto debe estar activo para que pueda reconocerme la referencia. Si ven, al activarlo, ya me reconoce la referencia. 1. 2. Debo configurar los parámetros. Entonces, para ello, con clic derecho, activamos aquí en parámetros de referencia a objetos. Nos va a salir una ventana, que es esta que ustedes visualizan aquí. Ténganlo muy claro, jóvenes. Deben activar punto final, punto medio, centro, intersección, extensión, inserción, perpendicular y listo. ¿Sí? Esas son las que deben estar activas. Mírenla bien y grábenselo. Ya cuando active todas, le doy a aceptar. Ahora sí, voy a tomar como referencia el punto medio. ¡Pam! Entonces dense cuenta que cuando esté en modo ortogonal solamente puedo girarla de manera ortogonal. Yo desactivo el modo ortogonal y de esa manera sí puedo girar el objeto a cualquier dirección. Debemos tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. El giro va directamente relacionado ¿con qué? Con el ángulo que yo especifique en el valor. Entonces, a medida que yo me desplazo, yo puedo colocar 45 grados, 60, 70, 90, 100, 130, 135, 180, 185, 190, 200, 270, que sería prácticamente 90 grados, y así sucesivamente hasta llegar a 360, que es la vuelta completa, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista vemos que el giro va en sentido contrario a las manecillas del reloj, tenganlo claro, los valores. Es decir, si yo doy aquí el valor 45 y doy Enter, va a girar a 45 grados desde el centro, ¿verdad? Vuelvo y repito, girar, selecciono el objeto, confirmo, punto medio y le digo que gire ahora otros 45, 45 y ahí está. 45 más 45 da 90, 90 grados, un ángulo recto. Bien, ahora yo necesito girar, pero necesito que este objeto gire en este sentido, ¿verdad? En el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, quiero que quede nuevamente horizontal. ¿Qué valor debo darle? Menos 90. Entonces escribo aquí menos 90, Enter. Y ahí tengo la línea a menos 90 grados. Es sencilla esa herramienta. Lo que hay que tener en cuenta es punto de centro de giro y el elemento que voy a girar.
Ahora, después de esto, digamos que yo tengo una necesidad, que es la siguiente. Tengo una polilínea aquí, tengo otra polilínea acá, y tengo un cuadrado. ¿Sí? Lo hacen, por favor, ustedes lo dibujan. ¿Qué quiero? Girar este cuadrado y que quede esta línea alineada con esta línea de acá, o alineada con esta línea de acá. Entonces, para eso hay que girar con referencia. ¿Cómo se hace? Selecciono la herramienta girar, ¿verdad? Me dice el programa que designe los objetos a girar. Este es el objeto a girar. Confirmo con Enter, barra espaciadora o clic derecho. Luego de que confirmé, me dice especifique el punto de giro. ¿Cuál es el punto de giro? Este. Bien, entonces miren, yo esto no lo puedo girar al ojo, es decir, no, ahí quedó más o menos. No, tiene que quedar preciso. O no, aquí quedó más o menos. No, tiene que quedar preciso. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Le damos clic derecho y seleccionamos la herramienta referencia. Nos va a pedir dos referencias. Uno, referencia del objeto, y dos, referencia a la línea de inclinación o de giro. Entonces, la línea de referencia vendría siendo el punto de giro 1, el punto de referencia 2, que vendría siendo la línea del objeto, y luego vean que ya me puedo desplazar y le digo, bueno, desplázate hasta acá, y ya se gira a la inclinación que le di. Vean, ahí la tengo. Bien, ahora no, yo necesito girarlo siguiendo esta dirección. Lo mismo, miren, girar, selecciona los objetos, este es el objeto, confirmo, punto de giro sería este, clic derecho, referencia, ahora sí, punto de referencia 1, punto de referencia 2, y hacia dónde lo voy a girar, que vendría siendo la línea de inclinación. Punto. Así sería la manera como giraríamos objetos teniendo en cuenta la referencia de otro objeto diferente. ¿Bien? Muy sencillo. Y esta misma, digamos que esta misma premisa se aplicaría para cualquier otro tipo de situaciones, pero dentro de las mismas circunstancias de la geometría versus la línea de referencia. Continuamos ahora con esta herramienta que se llama escalar. Para ello vamos a hacer un cuadrado con polilínea. Ese cuadrado en modo ortogonal va a tener 10 por 10 por 10. Cerramos el cuadrado. Entonces, nos ubicamos en la herramienta. Nos dice claramente, la herramienta escala sirve para aumentar o reducir objetos seleccionados, conservando las mismas proporciones del objeto tras el ajuste de la escala. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Para escalar hay que multiplicarlo por un decimal o por un número entero. Es decir, si yo multiplico el objeto por el valor 1, me va a decir que el objeto por 1 es igual a el objeto. Eso quiere decir que no aumenta ni reduce su tamaño, es completamente igual, queda igual. Si yo ese objeto lo multiplico por 2, quiere decir que el objeto aumenta su tamaño el doble, ¿sí? Si yo le doy el valor 1.5, quiere decir que aumenta su tamaño 1.5, o sea, el tamaño normal, el tamaño de él, más el 50%. Si yo lo multiplico por 0.5, quiere decir que ese objeto va a disminuir su tamaño, a reducir en un 50%. Entonces vamos a aplicar. En este momento este cuadrado tiene 10 por 10, ¿verdad? Al seleccionar la herramienta escalar y seleccionar el objeto, confirmo. El programa me dice, especifique el punto base de escala, vendría siendo este. Entonces, si yo me desplazo, miren lo que sucede. Ahora, yo le doy el valor de 2. 2, Enter. ¿Qué va a suceder? Este objeto aumentó su tamaño, manteniendo su proporción, el doble. Eso quiere decir que debe medir 20 por 20. Veamos. Ahí está, 20 por 20. Ahora, yo voy a escalar este tamaño, pero voy a reducir el tamaño de este objeto en un 50%. Entonces, escalar el objeto que ahora mismo mide 20 por 20, confirmo,
punto de origen 0.5, enter. Este objeto debe medir 10 por 10 nuevamente, veamos, 10 por 10, perfecto. Ahora voy a escalarlo un 50% de más. Eso quiere decir que tengo que multiplicarlo por 1.5 y debe medir 15 por 15. Punto de origen 1.5, enter. Verificamos las dimensiones y ahí está. 15 por 15, las dimensiones de ese objeto. Bien, entonces tengan muy en cuenta. Esta herramienta ahorita la estaríamos utilizando de manera proporcional, dándole valores, pero donde sí se utilizaría con mayor detenimiento es para configurar las páginas y la impresión de planchas, que eso lo veremos muchísimo más adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a esta herramienta que se llama estirar. Nos dice, estira los objetos intersecados por una ventana de captura o un polígono. ¿Sí? Ahí nos dice claramente. Entonces, debemos identificar primero cómo funcionaría la cosa. Si yo selecciono el cuadrado, este cuadrado tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, que serían los vértices de intersección entre dos lados, ¿verdad? Entonces tenemos 4 puntos. Eso quiere decir que yo puedo estirar desde este punto hacia cualquier dirección, desde los 2 puntos a cualquier dirección. Entonces pongámoslo en práctica. Estirar. Si yo selecciono un rectángulo de izquierda a derecha, no me va a seleccionar nada. Pero si yo selecciono un rectángulo de derecha a izquierda, ahí sí me está seleccionando el objeto y está incluyendo 2 puntos dentro de ese rectángulo. Le doy clic y ahora confirmo. Y dense cuenta ahora, jóvenes, miren, doy un clic aquí y desplazo. ¿Sí ven? Se estiran esos 2 puntos. Le voy a dar un valor de 10. 10, enter. Se movió 10 metros hacia arriba desde esos 2 puntos. Quiere decir que ahora mide 25 por 15. Ahora, yo selecciono la misma herramienta, pero el rectángulo va a estar en la esquina. Eso quiere decir que está seleccionando solamente una esquina de ese objeto. Doy un clic, confirmo y vean que ahora puedo desplazarme hacia esa dirección. Si yo desactivo el modo ortogonal, miren, yo puedo moverlo en cualquier dirección. Estirar, selecciono este otro punto, confirmo y vean. Estirar este punto y vean. Estirar estos 2 puntos, confirmo y vean. ¿Sí ven? Para eso sirve la herramienta estirar. Muy útil, bastante útil para estirar objetos que hacen parte de una geometría más compleja, que tiene mayor número de líneas. Bien, guardo los cambios y continúo. La siguiente herramienta es la herramienta recortar. ¿Sí? Para eso, por favor, ustedes van a hacer con polilínea varias líneas horizontales. Las vamos a copiar de manera libre. Y vamos a hacer una línea vertical que vamos a copiar de manera libre también. Por acá abajito vamos a copiar estas líneas y las vamos a colocar aquí. Entonces tenemos una retícula y tenemos unas líneas que están separadas. En estas dos opciones, en estos dos contextos, voy a explicarle las dos herramientas, tanto recortar como alargar. Entonces empezamos con la herramienta recortar. Miren lo que nos dice. Recortar, recorta objetos hasta alcanzar las aristas de otros objetos. ¿Sí? Para eso sirve. Entonces, vamos a entender la herramienta. Resulta que yo dentro de este objeto quiero recortar este segmento de línea y este segmento de línea. Quiero recortar estos segmentos. Si yo selecciono la línea, no tengo la manera de recortarla, ¿verdad? Si presiono suprimir, me suprime toda la línea completa. Entonces yo necesito recortar solamente los segmentos. Allí entra
la utilización de esta herramienta recortar. Entonces, selecciono la herramienta recortar. El programa me dice, selecciona los dos límites de corte. Es decir, si yo quiero recortar este segmento, debo seleccionar los dos límites que definen ese segmento. En este caso sería, este es un límite y este otro límite. ¿Sí ven? Al seleccionarlo ya yo puedo eliminar el segmento, ¿verdad? Entonces, repito, recortar, primero selecciono los límites, que serían estos dos, luego confirmo con clic derecho, barra espaciadora o enter, y selecciono. Miren, aquí borré y aquí borré. ¿Sí ven? Continúo. Recortar estos dos segmentos, confirmo y voy a borrar esta línea y esta línea. ¿Sí ven? Sencillo. Y ahora, recortar de estos dos límites, confirmo, voy a recortar este y este. ¿Sí ven? Establecí los límites y recorté. Ahora nuevamente, recortar este límite y este límite, confirmo, perdón, límite, este límite y este límite, confirmo, voy a eliminar este y este. Y vean, ahí tengo como una forma, un patrón que representa una mampostería. Recortar, confirmo y vean que yo puedo recortar acá o acá en las dos ejemplos. Yo voy a recortar este y voy a recortar este y voy a recortar este. Ahora sí tengo el patrón bien definido. Límite, confirmo, corto y corto. Ahí está el patrón definido. Guardo los cambios. Y continúo. Ahora, esa es una manera para que ustedes entendieran cómo establecer los límites y cómo cortar a partir de los límites. Ahora miren este ejemplo. Voy a dejarlo como estaba al principio. Y voy a cortar confirmando desde antes. Entonces, recortar, confirmo sin seleccionar ningún límite, desde antes confirmo y ahora procedo. Miren, donde me ubique estaría recortando dependiendo del límite que él establezca. Entonces miren, recorto, recorto, recorto. Recorto, recorto, recorto. Recorto, corto, 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 recorto, corto, corto y así sucesivamente. Y vean que ya tengo el patrón completo desde un solo clic, confirmando desde antes. Bien, pasamos a la siguiente herramienta, que es la herramienta alargar. Entonces vemos
Perdonen muchachos, tuve un problema aquí con el mouse, ya listo. Bueno, la herramienta alargar funciona de la siguiente manera. Alarga objetos hasta alcanzar las aristas de otros objetos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esta línea, ¿verdad? Pero quiero que esta línea llegue hasta acá, hasta esta otra línea de referencia. Quiero que esta llegue a la penúltima y así sucesivamente. Entonces, para lograrlo, debemos seleccionar la herramienta alargar. Luego, lo primero que hay que hacer es definir el límite hasta dónde va a llegar esa línea. Vendría siendo esta, ¿verdad? Confirmo. Y ahora selecciono el objeto alargar. Si yo me ubico acá, vean que no selecciona nada. Pero si me ubico de la mitad hacia la derecha, sí se alarga. ¿Sí ven? Entonces me ubico en el extremo y ahí se alargó. Confirmo. Alargar, límite, confirmo, se estira esta. Alargar, límite, confirmo, se alarga esta. Alargar, límite, confirmo, se alarga. Alargar, límite, confirmo. Alargar, límite, confirmo. Y ahí está. ¿Sí ven? De esa manera puedo alargar esos objetos. Ahora, vamos a regresar. Quiero alargar todas las líneas hasta acá. Entonces, para eso, alargar, esta es la línea límite, confirmo y alargo todo. ¿Bien? Y se alargan todas. Otro, quiero alargar, pero confirmando desde antes. Entonces, miren, alargar, aquí doy enter o clic derecho o barra espaciadora. Y cada vez que yo selecciono una línea, ella va a alargarse hasta el límite más cercano. ¿Sí ven? ¿Sí ven, chicos? Hasta el límite más cercano se va a alargar. ¿Sí ven que se extendió hasta acá? Miren. Porque le di alargar desde antes. Si yo me ubico acá y no hay una referencia, no se estira. De esa manera se utiliza esta herramienta alargar. Es muy útil para la mayoría de los proyectos. Siguiente herramienta, herramienta chaflán. Entonces, chaflán funciona así. Ahí hacemos unas líneas libres. ¿Qué sucede? Yo quiero hacer una línea que quede así en diagonal. Entonces, para esos jóvenes debo conocer lo siguiente. Para generar esta línea en chaflán, yo debo conocer la distancia que hay entre esta línea y este punto, entre este punto y esta línea, y debo conocer la distancia que hay entre este punto y este punto. Bien, entonces yo digo que de acá a acá tenga una distancia de 2 metros y de aquí a acá tengo una distancia de 3 metros. Bien, entonces la herramienta chaflán me va a pedir eso. Distancia 1, o sea, de aquí a acá, qué distancia le voy a configurar, y distancia 2, qué distancia le voy a proporcionar de aquí hacia abajo. Entonces, selecciono la herramienta chaflán, luego me voy a distancia y escribo la distancia 1, coloco 2 metros, enter, y la distancia 2, 3 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo selecciono esta línea, va a ser la distancia 1, porque es la primera que selecciono. Y si yo me ubico acá, esta va a ser la distancia 2. Ahora lo voy a hacer al revés, que donde esta va a ser la distancia 1 y esta la distancia 2. Chaflán, vean que ya quedó configurado por defecto 2 y 3. Y le digo que esta va a ser de la distancia 1 y esta la distancia 2. Y vean que me genera el chaflán. De aquí a acá 2 metros y de aquí a acá 3 metros. Lo mismo acá en esta línea, pero yo quiero un chaflán.
También igual, 3 metros, 2 metros. Miren, chaflán, ya está por defecto, línea 1, línea 2, y ahí me hace el chaflán. Y lo mismo acá, chaflán, línea 1, línea 2. Ahí quedó. Muy fácil, pero ustedes deben tener muy claros el concepto de chaflán y las distancias, la distancia 1 y la distancia 2. Bien, pasamos a la siguiente herramienta que se llama empalme. Redondea y empalma los bordes de los objetos, ¿sí? Eso nos dice. Entonces, vamos a hacer un ángulo recto aquí de 10 por 10. Ahí está. Y luego con la herramienta desfase vamos a hacer un desfase de 1 metro. 1, enter, y miren, hacia acá. Quiero hacer un filet de todas las líneas, ¿sí? Una redondeada. Si yo veo la distancia que hay de aquí a acá, me doy cuenta que hay 7 metros, ¿verdad? El filet de la última línea debe ser 7 metros. Entonces, selecciono filet, luego me voy a radio. El primer radio, el primer filet que va a ser acá va a ser de 1 metro. Entonces escribo aquí 1, enter, y vean, de aquí a acá, perfectamente. Filet, radio, 2 metros, de aquí a acá. Filet, radio, 3 metros. Filet, radio, 4 metros. Filet, radio, 5 metros. Filet, radio, 6 metros. Y filet, radio, 7 metros. Dense cuenta que nos hace la curvatura. ¿Sí? Digamos que yo trazo una línea aquí y otra línea acá. Y quiero recortar esto, miren. Traen, corte, selecciono línea 1, línea 2, confirmo y vean que ya puedo cortar esto. ¿Sí ven? Ya ustedes tendrían que combinar herramientas a medida que van avanzando. Muy fácil esta herramienta, muy útil. Deben tenerla muy en cuenta. La siguiente herramienta se llama fusionar curvas. Digamos que tengo estas 3 curvas. Vamos a hacer otra curva más. Y quiero unificarlas. Entonces, para eso yo selecciono esta herramienta, unificar o unir curvas. Y miren lo que sucede. Esta curva con esta, confirmo, esta curva con esta otra, confirmo esta curva con esta otra curva. Y vean que me generó una fusión de curvas que después, si yo quiero, si yo deseo, puedo modificar de acuerdo a mi necesidad. Útil, la he utilizado, la verdad es que nunca la he utilizado, pero vean que tiene potencial. Por último, está esta herramienta que se llama descomponer. ¿Sí? Descomponer. Divido un objeto compuesto en sus elementos. Es decir, si yo selecciono esta polilínea, vean que esta polilínea tiene 2 elementos, que son línea 1, línea 2. Si yo selecciono esta, serían 3 elementos, ¿verdad? Línea 1, línea 2 y curva. Lo mismo esta, 3 elementos. Yo necesito descomponerlos, que queden separados. Entonces, para eso se inventó o para eso se creó esta herramienta. Descomponer. El programa me dice, bueno, ¿qué elemento quiere descomponer? Yo le digo que este.
Confirmo y vean que lo descompone. Descomponer, confirmo y vean que lo descompone. Confirmo. Descomponer todos estos al tiempo. Confirmo y ya todos quedaron divididos, independizados cada uno. Bien. Bueno chicos, eso era todo lo que tenía por compartir con ustedes el día de hoy. Estas son las herramientas que estaban pendientes en los parámetros. Ven que yo puedo seguir editando esas curvas, ¿sí ven? De tal manera que queden mejor organizadas. Importante, jóvenes, practicar ya todas las herramientas que hemos trabajado, desde las herramientas de dibujo hasta las herramientas de modificar, puesto que se viene el parcial. Entonces, nos vemos pues la próxima clase, en un próximo encuentro. Por favor, cuídense mucho, éxitos en sus labores, hasta luego.